Queridos amigos, estoy con Aldo Arzápalo, que ya sabes, de esas conexiones bonitas que se dan por un tercero. Los dos somos muy amigos de una chica que fue la que nos conectó y yo a ella le decía, quiero poder entrevistar a un verdadero practicante del budismo para que nos platique de qué se trata eso, y pues llegué a ti, Aldo. Sé que eres un instructor de meditación, sé que en gran parte tu vida se dedica a esto. ¿Tú dirías, soy un practicante budista? ¿Estoy comprometido con el budismo o cómo lo dirías? Sí, pues diría que soy un practicante, ¿no? Porque luego pues tampoco quieres como el protagonismo y así de que yo soy budista y navegar con la bandera, porque luego van a decir, no, pues mira, esos budistas se enojan y están ahí todos afligidos. Entonces pues intento practicarlo, y también me gustaría enfatizar que yo lo veo más como una filosofía. Ajá. Una filosofía práctica de vida más que como una religión, ¿no? Sí hay mucha gente que le da como connotaciones más de ritual y como religiosas, pero para mí es una filosofía práctica para vivir mejor. ¿Sí? Que pensaría yo que es cuando es más funcional justamente una tradición, ¿no? Cuando se convierte en una manera en que tomamos decisiones en la vida cotidiana y no tanto ser un erudito católico, pero que al final tus acciones sean muy incoherentes, ¿no? Con la filosofía. Y además entiendo que esto que estás diciendo pues no solo aplica al budismo. Desde que yo digo es un instructor de meditación, yo supongo que la gente espera que jamás pierdas el control, que todo el tiempo estés en tu centro, ¿no? Pues sí, porque esa es la idea que tenemos como de la práctica de la meditación. Por eso me gustó enfatizar que soy practicante, porque lo estoy practicando. Exacto. Intentando practicar, ¿no? Bueno, Aldo, pues a ver, yo estoy haciendo ahorita una exploración. Fíjate, te voy a decir cómo estoy imaginando. Yo siento que las religiones son una propuesta probada para tener una experiencia espiritual. Entonces vamos a pensar que los que inventaron, los originales profetas que recibieron la revelación, no querían propiamente fundar una religión. O sea, no decían, a ver, vamos a organizarlo así, y que las misas sean a tales horas y que el dinero llegue por esto. Como que eso no era lo relevante. Tuvieron una experiencia muy importante y querían compartir esta experiencia. Y entonces lo que ellos nos dejan son como las instrucciones a través de las cuales ellos llegaron a esta experiencia. Te están diciendo, es por aquí, yo pasé por aquí y llegué a esto, ¿no? Creo que en el caso de Buda, esto es todavía más claro, porque la historia es casi así. Y lo que ahorita yo quisiera es que quienes no tienen idea de qué es el budismo, o incluso tengan como un cliché donde nomás no le entiendes, esos cuates son ateos, no hacen nada, nomás se la pasan ahí sentados, no entiendo de qué viven, que tengan una, a lo mejor sí es cierto, pero por lo menos que lo confirmemos de un practicante. Pues bueno, podríamos empezar porque nos platiques en tu conocimiento un poco los orígenes. ¿Nos puedes contar la historia de esta institución? Claro. Bueno, el budismo viene de Buda, ¿no? Buda, realmente la palabra Bud en sánscrito significa el que está despierto. Entonces también, pues en la cronología de la existencia ha habido varios Budas. O sea, Buda es el que está despierto. Incluso a Jesús le pudieras llamar Buda si lo consideras alguien que está despierto. O sea, Buda significa el que está despierto. Ahí sería justamente como decir, el nombre del personaje es Jesús, y cuando decimos el Cristo, no es su apellido, es como estamos reconociendo que está despierto y le decimos Jesucristo. Entonces, Buda, su verdadero nombre es Gautama. Sí. Gautama, el Buda. Ya Sí, te entendí. ahí va. Su verdadero nombre era Siddhartha Gautama, ¿no? Y luego le pusieron Buda cuando alcanzó lo que le llaman la iluminación. Y él era un príncipe en una familia muy poderosa, en un reino. Bueno, dicen que Nepal, India, por ahí, está un poco incierto. Su fecha de nacimiento también, unos dicen que fue un poco más de 563, otros 480 y tantos. Entonces yo digo que 500 años antes de Cristo, ¿no? Y pues él nació en un reino muy opulente, su papá era un rey muy poderoso, y desde chiquito un astrólogo le dijo a su papá, tu hijo es alguien excepcional, entonces como que tu hijo va a conquistar el mundo. Entonces el papá como que se puso así medio aprensivo y dijo, no, tengo que cuidar a mi hijo, y le creó una burbuja. Entonces no salía del palacio, estaba ahí súper atendido con todas las opulencias y riquezas, y de repente un día él, por ser curioso, salió de su burbujita y de repente vio que había gente enferma y dijo, ¿cómo? ¿A poco la gente se enferma aquí en mi burbuja todos? Y luego salió más y vio que estaba gente viejita envejeciendo y dijo, ¿cómo? Y luego vio más y vio que estaba una gente muerta. Entonces dijo, ¿cómo? Entonces en el mundo hay gente que envejece, que se muere y que se enferma. Entonces quedó como en shock y dijo, no, pues vivo en una hipocresía, en una farsa, y abandonó a su familia, a su hijo, a su esposa, y
dijo, tengo que ir a buscar, ¿por qué parece que el ser humano está condicionado a envejecer, a enfermarse y a morir? ¿Por qué pareciera que el ser humano está condenado a sufrir, ¿no? Entonces se fue en su búsqueda y luego se fue a un extremo y se hizo como mendigo y casi solo comía excremento de paloma y estaba flaco, a punto de morirse. Y luego dicen que pasaron en una barca y le estaban enseñando música y dijeron, si aprietas la cuerda mucho, se va a tronar y si la pones muy floja, no da el tono, entonces tiene que estar como así ajustadita a medias y es lo que le llaman el camino medio en el budismo y eso fue como una realización para él, entonces empezó a comer y encontró un camino más medio y para no hacerte larga historia, se sentó debajo de un árbol y dijo, no me levanto hasta que me ilumine, hasta que encuentre la verdadera causa y fue cuando se iluminó y se despertó y ya ahí empezó a enseñar y tuvo distintos discípulos. Hay muchos tipos de budismo porque Buda enseñaba como en todas las religiones, pero esto es bien particular porque Buda enseñaba diferente de acuerdo a las diferentes capacidades de sus estudiantes. Entonces yo el budismo que más me gusta y que más me siento identificado y que me han enseñado mis maestros y que practico es el budismo tibetano, ¿no? Por ahí hay budismo zen, hay budismo hinayana, mahayana. El budismo que yo practico es budismo tibetano y es mahayana y es el mismo linaje del, muchos lo conocen, el Dalai Lama, y ese es el budismo que yo practico y todo, porque de repente alguien te puede decir, no, pues es que yo estoy más enfocado en el budismo zen y así. Y dentro del mismo budismo tibetano también se divide en diferentes escuelas. Gelugpa, Nyingma, Sakya, que más o menos coinciden, pero tienen sus diferencias. Me dejas reflexionando un par de cosas. Sí. Primero es que la historia está muy interesante, porque Sí. es como la clásica tragedia griega, ¿no? Sí. El papá en el afán de que este chavo viva bien y termine heredando el reino, y diríamos en México, pues sea un junior, ¿no? Viva a gusto, disfrute la buena vida. Tal cual. Le esconde las cosas y resulta peor, porque cuando las descubre, pues él se siente falseado y dice, tengo que entender de dónde viene todo esto. Y bueno, entonces como toda tragedia griega, en el afán de evitar que la profecía se cumpliera, se cumplió, ¿no? Por darle la vuelta. Bueno, y entonces, en estas distintas búsquedas, finalmente se desespera y dice, yo no me muevo de aquí hasta que no me caiga este 20. Y pues tú lo contaste rápido, pero tengo entendido que fue un calvario, o sea, fue una friega estar ahí sentado casi muriéndose hasta que por fin llega la realización última, ¿no? Sí, ahora, sí, esto que dices de las escuelas, pues pasa en todas, ¿no? En el mismo catolicismo hay varias corrientes y luego están los cristianos y luego están, por ejemplo, el islam, que termina resultando de su origen cristiano. Entonces, bueno, digamos que ahorita me acabas de dar una explicación que nunca la había pensado. Los mismos maestros enseñan diferente, ¿no? Enseñan diferente porque ven en dónde está su alumno y entonces no es la misma enseñanza a la que te doy a ti, a la que te doy a ti, pero luego esos discípulos a su vez le enseñaron a otros y entonces pues es natural que haya variedad. Hasta hay un meme que está Jesucristo y está así en la última cena y dice, a ver muchachos, pongan mucha atención, no quiero que luego haya 4 historias diferentes, ¿no? Pongan atención, no va a terminar. No, luego ya sucede como teléfono descompuesto, ¿no? Sí, pero fíjate que lo que acabas de decir cobra sentido, más que decir, bueno, pues es que nadie atendió bien al maestro, más bien el maestro enseña diferente a cada alumno y cada alumno a su vez fundó en función de lo que entendió la siguiente generación. Y eso es lo que tendría que seguir sucediendo hoy, ¿no? Tú tienes una serie de alumnos a quienes les enseñas meditación, pues tú mismo te das cuenta quienes ya están más en control de la postura, pero les está faltando la parte psicológica, quienes al revés, ¿no? Dominan muy bien el interior, pues tanto chuecos, y entonces tú vas enseñando de esa manera. Tiene sentido que exista esta variedad dentro de cualquier práctica religiosa. Claro, y sobre todo aquí es muy, en el budismo es muy importante tu maestro y la relación que tienes con tu maestro y como cuidar el linaje y porque se va transmitiendo de maestro a estudiante y así. Entonces se enfatiza mucho tu relación con tu maestro y con tu linaje, ¿no? Porque son como, pues es como una forma de pensar, entonces son como tus abuelos y tus tatarabuelos en tu forma de pensar y de cómo crees que existe la realidad, cómo te relacionas con la realidad, las acciones que haces, los pensamientos, etcétera, ¿no? ¿Y eso provoca discordia? O sea, haz de cuenta, tú decías, hay escuelas ya muy distintas como la corriente Zen, ¿se odian? ¿Así odiamos los tibetanos a los Zen o simplemente respetamos que tuvieron un linaje diferente? Yo creo que sí se respetan y todo, pero ya sería como ya en la mente humana, pues siempre crees que lo que tú haces es lo más chido, ¿no? Entonces, es el bueno. Me imagino que sucede de que, ay, sí, pero él es budista Zen, no, es que el budismo tibetano que yo practico es el chido. Ok.
ya sería más, pues, una condición que casi todos los humanos tenemos de que crees que lo tuyo es lo mejor. Y que yo creo que ahí cualquier práctica espiritual, si se lleva a cabo, pues resuelve eso, ¿no? O sea, porque al final, Claro. ¿qué práctica va a decir? Ámate a ti mismo y odia a todos los que practican lo contrario, ¿no? No tendría sentido. Claro, no tendría, sería hasta contradictorio. Claro. De hecho, yo desde que empecé a estudiar budismo, pues me crearon como católico y como Ok. que empecé a tener mucho más valor y empatía por las enseñanzas de Jesús y por el catolicismo. Entonces, lo curioso es que después de que empecé a estudiar budismo, como que me reconcilié con la religión que me criaron. Fíjate. Y que, o sea, esa es una buena señal que si es una buena práctica, pues te ayuda a ser como más empático, más abierto y a tener más respeto por las diferentes filosofías y doctrinas y formas de ver el mundo, ¿no? Creo. Totalmente de acuerdo y aparte tiene Sí, sentido. claro. Para continuar nada más en esta parte histórica, Sí. cuéntame, así como la figura central es Buda, este es el personaje con el que se inicia todo eso, ¿qué otros personajes importantes hay? Y si hay escrituras sagradas, ¿cómo se llaman? O sea, ¿cuáles son estos elementos que componen como tal a la tradición? Uy, pues ahí sí es una lista interminable, Ok. ¿no? No hay el Muchísimos. equivalente a una Biblia, o sea, no hay un No. es. No, de hecho, sutra se le llama, puede ser una enseñanza cortita, palabra en sánscrito o las enseñanzas habladas del Buda, y por ahí hay varios sutras, está el sutra del corazón, el sutra del cortador de diamantes, y que fueron discursos que Buda le dio a sus discípulos y los registraron, ¿no? Por ahí el sutra del cortador de diamantes creo que es el libro impreso más antiguo en el mundo. De hecho, para la organización que yo trabajo y que comparto y que estudio, hay un programa que tiene 35 años y rescatan textos antiguos por todo el mundo porque, como saben, pues el Tíbet fue invadido, entonces se fueron por ahí, entonces quedaron regados por todo el mundo las escrituras antiguas grabadas y talladas en bloques de madera y hojas de palma. Y mi maestro tiene este proyecto desde hace 35 años que busca, como Indiana Jones, por todo el mundo las escrituras rezagadas ahí, y tiene un programa donde hay refugiadas tibetanas que las digitalizan, las escanean y las meten a la computadora y las ponen accesibles gratis al mundo. Y hay más de, no sé, 10 millones de hojas de escrituras y las encuentran por todo el mundo. Mongolia, Entonces, un Hamburgo. sutra es una enseñanza y hay algunos que son largos, o sea, son muchas páginas y otras puede ser una enseñanza muy cortita. Pero Sí. si dijéramos cuáles son sus textos sagrados, se llaman sutras. Son todos estos textos que recopilan tanto lo que el mismo Buda dijo como algunos de los personajes posteriores. Sí, los otros ya serían como comentarios, pero sutra en este contexto sería la palabra hablada de Buda. Ok. ¿Qué es un bodhisattva? Ok, un bodhisattva es el modelo de ser humano evolutivo que plantea el budismo. Es como, de hecho, como la la palabra... santidad para los católicos, ¿no? Como llegar a ¿Cómo? la santidad, el Como equivalente a ser ser... un santo sería ser un Sí, bodhisattva. sí, pero más de repente como que el santo tiene connotación como de algo demasiado como elevado, inalcanzable, y el bodhisattva es alguien que quiere lograrlo y puede ser cualquier persona que tiene esa determinación. Ok, bueno, pero sí sería el resultado de mi práctica budista es que yo alcance ese estado de bodhisattva, que yo El me bodhisattva es el practicante que tiene esa intención. Ok, Sí. ya te entendí. Sí, el resultado sería ya, o sea, el resultado del recorrido del camino sería Buda. Llegará, Sí. al alcanzar el El estado de bodhisattva Buda. es el que aspira a llegar a ese resultado. Ok. Y el estado de Buda, según tengo entendido, ya implicaría incluso otro detalle, que es dejar de sufrir y dejar de vivir en la rueda del samsara, en el eterno recurrencia, no sé cómo se le diga, Sí. pero la idea es si alcanzas ese estado, te liberas. Ya no tienes por qué estar pasando por estas cosas de humano. Así es, nada más para enfatizar lo del bodhisattva, el bodhisattva hace un parteaguas, porque hay un budismo que se llama Hinayana y hay otro budismo que se llama Mahayana, y el bodhisattva es el parteaguas entre estos dos budismos, es como, le llaman como la escuela, el camino, el gran camino y el camino inferior, ¿no? Hinayana. Okay. Entonces, según los del gran camino, los que están en Hinayana, que es más esta aproximación al budismo como es en Tailandia, Sri Lanka, Myanmar, Burma, todos esos países, que es más como una vida monástica y llevas tu tazoncito, que estás ahí como mendigando y eres monje y estás como recluido del mundo
profundo, pero el gran camino, esos son como Hinayana, ¿no? También a veces le llaman Theravada, budismo Theravada. Pero el gran camino dice que a esos estudiantes o esos practicantes de los 5 grandes temas que enseñó Buda en sus sutras, no les llegó completo, les faltaron 3 muy importantes. Entonces les faltó como la esencia principal, que es el camino del Bodhisattva. Y básicamente lo que distingue al Bodhisattva es el que tiene bodhicitta. Y bodhicitta es el deseo de convertirte en un Buda para que puedas ayudar a todos los seres. El Ese objetivo es no como es un solo distintivo. mi liberación, Exacto. sino ayudar a la liberación de Sí. todos los seres O sea, sintientes. exacto, poder despertar mi mente y mi corazón de tal manera que pueda ayudar a todos a lograrlo. Esa es como la intención bien clara de un bodhisattva. Y eso se llama bodhicitta. Entonces, el bodhisattva tiene bodhicitta en su corazón, en su mente. Ok, Sí. de pronto pues sí hay ciertas cosas que sé, por eso te las pregunto así más directamente. Esto que me estás diciendo de las enseñanzas, ¿tiene algo que ver con el camino óctuple? ¿Tiene que ver con esta idea de que al final sí hay una propuesta que hace Buda muy concreta de cómo alcanzar este estado? Y tengo entendido que se llama el camino óctuple o algo así, ¿o no te suena? Sí, hay 8 preceptos también que dicen que como el camino a recorrer. A mí me gusta más el camino del Bodhisattva, definirlo como en 6, que es muy similar a estas 8, pero estas son 6, se llaman las 6 perfecciones. Okay. O las 6 perfecciones del Bodhisattva. Y la número 1, o sea, básicamente las 6 prácticas que hace un Bodhisattva para llegar al estado de un Buda. La número 1 es compartir, generosidad, ¿no? Compartirlo, eso sería la número 1. La número 2 es llevar una vida ética, básicamente no lastimes a nadie. Número 3 es no enojarse, que también se le llama paciencia, cuando te pongan todos tus botones, te aprieten todos tus botones del Tamagotchi, no te enojes, no tengas ira. Número 4 es esfuerzo gozoso, que pudiera ser como divertirte en tu práctica espiritual, que lo goces, que lo disfrutes, que te diviertas. Número 5 es concentración meditativa, que puedas enfocar tu mente, concentrarte, meditar, es más profundo. Y número 6 es sabiduría de la vacuidad. Entonces, si podemos resumir, estas 6 son las perfecciones que practicaría un bodhisattva y son como las 6 prácticas que tendría que hacer. Padrísimo. Sí. Y aparte entonces ahí aparece el tema de la meditación. ¿Por qué la meditación es central dentro del trabajo budista? ¿Por qué tenemos entonces esta imagen de los budistas nomás ahí sentados, ¿no? Pero lo que tú estás diciendo, hay 6 cosas que están haciendo. Y una que me llamó mucho la atención es disfrutarlo, disfrutar de este camino, de vivir y de estar. Bueno, pues si te parece bien, Aldo, lo detenemos en este momento aquí, ya tenemos como el contexto. Y si me regalas otra conversación, te quiero preguntar más sobre la vivencia. ¿Cómo se experimenta esto en el día a día? ¿Te parece bien? Buenísimo.